La columna de hoy surge de dos cuestiones. A ver. Por un lado, porque este viernes, en el ciclo de cine bizarro del Cine América, Cineclub Santa Fe, vamos a estar estrenando, porque se estrena de forma comercial, la nueva película de Luc Besson. ¿Lo tienen a este director? Me suena, pero no sé de dónde. El Quinto Elemento, León Profesional, sí. Juana de Arco. Bueno, un director que ha trabajado mucho en Estados Unidos, él viene de Europa, pero ha trabajado mucho en Estados Unidos hasta convertirse en un director de culto. Y ahora inicia, si se quiere, una nueva, no sé si una nueva etapa, pero sí esta nueva película que produce y dirige, que es una interpretación del mito Drácula, de la historia de Drácula. Esta columna no solamente es, digamos, en torno a este estreno, que va a ser un estreno comercial, o sea, es la primera vez que la película se va a ver en Santa Fe, sino que también surge de una interrogante que hace varios días la planteé acá en mesa, fuera del aire en realidad, y veníamos con ganas de trabajar esta cuestión, que es sobre el trabajo de los traductores y de las traductoras, ¿no? ¿Qué relación tienen con la obra literaria que muchas veces les toca traducir? Teniendo en cuenta que muchos de los grandes autores y autoras de la literatura argentina comenzaron o trabajaron como traductores, dígase Borges, Cortázar e incluso el mismo Westergel, que uno de sus primeros trabajos fue la traducción de obras como por ejemplo de Isaac Asimov, ¿no? Que fueron sus primeros, quizás sus primeros acercamientos a la literatura de ciencia ficción. El trabajo del traductor es muy interesante, es muy complejo y ha habido casos en la historia donde incluso algunos traductores se han tomado más de una libertad. Imagínense, pensaba en esto cuando leía un autor italiano que me gusta mucho, siempre lo he leído en español, tengo libros que están en italiano y en español, tipo bilingüe, y siempre digo, ¿qué es lo que me perderé por no saber italiano? El único idioma que conozco además del español es el inglés, lo manejo bastante bien, y he leído cosas en inglés, pero por ahí lo que es italiano, francés, son idiomas que se me escapan. La historia de hoy está vinculada con un traductor, pero si yo les pregunto a ustedes y a los oyentes ¿cuál es el Drácula que más recuerdan o que más les gustó? Seguramente todos nos vamos a remitir al cine. De alguna manera esta columna está vinculada con el cine. Y qué cantidad de interpretaciones que ha tenido este personaje. Creo que hay un Drácula o dos Dráculas por década, así importantes. También, pero también hay una cuestión importante con la forma en la que se termina reflejando el vampirismo como una especie de folclore de Europa, de los Países Bajos, vinculado, si se quiere, con la historia de algunos personajes reales. Pero esta historia, que aparentemente no es otra historia de Drácula, gira en torno a algo poco conocido de la historia literaria de este personaje, que nace del 1897 de la pluma de Bram Stoker, un escritor irlandés, fíjense ustedes, una historia que por cierto está ambientada en diferentes lugares, en Transilvania, Países Bajos gran parte, pero también en gran medida en Londres. Bien. Bueno, hacia el 1900, una vez que este Bram Stoker ya era conocido, ya era reconocido internacionalmente por este libro, un libro muy interesante que se llamó Drácula de Bram Stoker, le llega una traducción aparentemente encargada por el mismo autor original, por el mismo Bram Stoker, al islandés. ¿Al islandés? Sí, islandés. Correcto. Islandia. El autor, traductor que es escogido para este trabajo es justamente un autor de Islandia llamado Valdimir Asmundsson. Este autor, que además era un poeta, era un conocedor de la cultura nórdica, era un entusiasta de la cultura nórdica, vio en esta novela un trabajo muy interesante, pero dijo, bueno, creo que podría ser mejor. Lo cual fue una decisión bastante polémica porque se publica esta traducción al islandés de Drácula titulada Los poderes de la oscuridad, y 114 años después estudiosos de la literatura, investigadores, se dan cuenta que en realidad más que una traducción es una reinterpretación de la obra, con un montón de cambios, algunos contundentes, como por ejemplo personajes que no quedarían luego en el corte, entre comillas, en el corte final, en el manuscrito final de la novela, escenas eliminadas o incluso algunas totalmente inventadas y algunos ejes o algunas cuestiones agregadas a la novela. Algunos estudiosos sostienen que esto se debe
a que Edmundson se basó en un primer borrador de la novela. Entonces él realizó ese trabajo y luego cuando la obra fue revisada por el mismo Stoker, ya la obra ya estaba traducida. Pero fíjense, 114 años, en el 2014 se reveló que, esta obra no es lo mismo. Después se llevaron a cabo traducciones al español, al inglés, de esta obra que muchos estudiosos tildan como el primer fanfiction de Drácula. Fanfiction, para quien no sepa lo que significa, es cuando, por ejemplo, un personaje muy conocido de la literatura, como Drácula en este caso, puede ser James Bond, puede ser Pocahontas, cualquier cosa, un fanático, un seguidor entusiasta, sin tener los derechos, sin tener el permiso de ninguna editorial, escribe su propia historia, su propia interpretación. Muchas veces ha pasado que eso termina valorizándose por los lectores con el paso del tiempo, muchas veces queda ahí como un fanfiction, como un proyecto de fanáticos que no termina en nada más. Pero esto es interesante teniendo en cuenta la cantidad de interpretaciones que ha tenido el Drácula. Claro. Y el Drácula islandés me parece fantástico porque primero que profundiza mucho más en la cultura nórdica, es algo en lo que el mismo traductor, Edmundson, se abocó, y él quiso que tenga más lectura del folclore local. De hecho hay escenas que están totalmente reconstruidas para dar un aura más de terror trágico, con ceremonias, rituales con sacrificios humanos y muertos vivos. Bueno, una cosa mucho más espeluznante. Mucho más. Si ustedes han leído el libro original de Drácula, recordarán que son todos cartas que se van enviando los personajes. Sí, yo no leí Drácula. Está bueno. Yo me conecté con Drácula o a través del cine o a través del teatro. Bueno, justamente, creo que a través del cine es como el fenómeno con el cual a través de Drácula se populariza, teniendo en cuenta que existe Drácula desde que existe el cine prácticamente. Es más, no sé si sabía que había un libro original de Drácula. ¿No sabías? No. Bram Stoker es un autor bastante reconocido, tipo de, no te diría de la escuela de Edgar Allan Poe, pero un tipo que le gustaba lo macabro, lo extraordinario, lo fantástico. Sí. El personaje de Drácula es muy interesante, tiene, con el pasar de los tiempos, no solamente se ha reinterpretado como un personaje histórico, porque está ligeramente inspirado en Vlad, creo que era Vlad el tercero, Vlad el Empalador, personaje tan siniestro que asesinaba a sus víctimas empalándolas. Se lo ha vinculado mucho con este personaje por su, entre comillas, sed de sangre, pero también ha tenido otras interpretaciones que... Bueno, hay quienes aseveraban que era una historia que estaba basada en hechos reales, o en una historia real, en Pensilvania. Claro. El personaje como tal es real. Transilvania. Lo que no podemos asegurar es que haya sido un muerto vivo en estas características, creemos que no. Sin embargo... coma el cuello. Claro. Sin embargo, en grandes culturas, digo, las culturas nórdicas, por ahí las culturas de los Países Bajos, esto está inspirado en supuestos avistamientos. Bueno, hay toda una creencia que es como las creencias de acá, ¿no? Son de la luz mala, tienen su vinculación. Pero también el cine le agregó algo más al vampirismo, que es una interpretación que podría llegar a estar vinculada con diferentes problemáticas del mundo contemporáneas. Pienso, por ejemplo, rápidamente en La Adicción, película de Abel Ferrara, muy buena, que hace una comparativa entre el vampirismo y la paranoia por las enfermedades de transmisión sexual, hacia la década de los 80. El vampirismo siempre está vinculado con lo andrógino, entonces es un buen vehículo para las historias de subtexto queer. O sea, con el pasar de los años, Drácula y el vampirismo ha evolucionado. En la década de los 80 fueron prolíficas las películas. Christopher Lee, Frank Langella, hasta el mismo Leslie Nielsen en una comedia hizo de Drácula, un personaje muy reconocido. Hay que mencionar a Bela Lugosi, obviamente. No, vale, yo te iba a decir, Bela Lugosi es el primer Drácula popular. Y depende de lo que consideramos por cine popular. Esto lo discutimos la semana pasada, porque en realidad Nosferatu de Murnau, eso te iba a decir, previa. ¿Y la última que salió es una revisión de Drácula o no? De Nosferatu. Es una suerte de... ¿Salió este año o el año pasado? Este año. Este año, la fui a ver al cine. No me gustó tanto. Es una suerte de revisión de ambas. O sea, si lo conocen al director, a Robert Eggers, saben que el tipo capo. No se basa en una sola fuente literaria, sino que toma muchas. De hecho, en La Bruja y en El Faro esto es el del Faro, ¿no? Se ve con contexto complejo, pero se nota, se ve ahí. Entonces es una interpretación de la película Nosferatu, que él dijo en más de una entrevista que es la película que a él le dan
lo inspira a ser cineasta, pero tiene mucho de la novela original. Ahí va. De hecho, hay algo que me gusta de la última versión de Nosferatu, es esta cuestión que digo yo andrógina, ¿no? Cuando él bebe la sangre de sus víctimas, hay una cuestión muy erótica, tanto cuando lo hace con hombres como cuando lo hace con mujeres. Hay una lectura ahí que me parece que puede ser hecha. Así que... También está Van Helsing. Van Helsing está, sin duda. Sí, hay Van Helsing, que la produce Universal. Universal tiene una historia muy rica con los monstruos porque, bueno, la de Bela Lugosi es como una de las películas que da inicio a esta carrera por el cine de terror, de fantástico, donde estaba Drácula, la momia, Frankenstein, bueno, todo el hombre lobo, la novia de Frankenstein, toda una serie de personajes que son hitos ya de la casa de la Universal. Interesante porque hay un montón de otros Dráculas. Incluso hace poco Nicolas Cage hizo de Drácula. O sea, está lleno de personajes, de interpretaciones que, si uno se pone a profundizar, cada uno toma algo. No podemos decir cuál es el definitivo. Para algunos será Bela Lugosi, para otros será Nosferatu, para algunos será Gary Oldman en una película muy buena que hizo Francis Ford Coppola, que es una adaptación entre comillas fiel al libro original. Pero me parecía interesante valorizar el trabajo de los traductores, que fueron, en este caso, cuando son personajes que están basados en la literatura, las primeras personas que fueron expuestas a este tipo de personajes, a este tipo de narrativas, y se vieron en la misión, muchas veces difícil, de tener que traducirla o convertirla a algo que sea legible, esto digamos es un juego de palabras, ¿no? Legible en diferentes idiomas, pero también desde la cultura. Estaba leyendo antes de entrar que el islandés como idioma es bastante complejo y tienen una característica de que suelen modificar mucho el vocabulario para cuadrar de acuerdo a los significados. Claro. Esto, digamos, yo no me especializo en este tema, así que no sabría aportar mucha más información, pero bueno, puede llegar a ser un dato teniendo en cuenta que en el 1900 no sé qué porcentaje del planeta hablaba islandés. Me parece que era muy poco. Fíjense, 114 años para que se den cuenta que había algo raro en esta traducción, en esta versión de Drácula, significa que o la leyó poca gente o no se comercializó lo suficiente como para que haya investigadores que digan, che, mirá, esto está diferente. Entre las tantas diferencias que tenía esta traducción al islandés de Drácula, hay una que me llamó la atención y es la cuestión política. Drácula, en esta obra, a diferencia vendría a ser el Drácula que visionó Bram Stoker, es un tipo que tiene nexos con diferentes gobiernos de diferentes países europeos, haciendo al libro con una especie de mirada geopolítica interesante, porque pareciera ser que, a diferencia de otras interpretaciones donde Drácula es motivado por su maldición de vivir eternamente o por el amor de una mujer que no pudo tener y descubre que la esposa del protagonista es idéntica a la mujer que él supo amar, y bueno, toda esa cuestión romántica, la verdadera motivación de Drácula es el dominio mundial, ¿no? A través de la política. Entonces hay como lecturas interesantes, pero claro, muy alejado de lo que el autor original quiso contar. Entonces ahí empezamos como en un debate casi moral, te diría, de hasta qué punto el traductor tiene libertad o no. O que se pierde, que se gana. Claro, o bien hasta qué punto el autor original estaba involucrado en las decisiones, porque si hablamos de que él le transmitió una primer borrador de la novela para hacer la traducción, a partir de ahí trabajó, pero ese trabajo nunca se revisó o nunca se siguió trabajando en eso, habla también de, bueno, sucedió así. Y a mí me llama mucho la atención la cifra. 114 años este libro estuvo en las librerías de Europa, porque durante mucho tiempo no se conocía este manuscrito en inglés, menos en español. ¿Como Drácula? O sea, ¿bajo el nombre Drácula? No, bajo el nombre Poderes de la Oscuridad. Ese era el nombre que tenía la novela. Es como un libro aparte. Original. Cuando uno lo compra dice traducción de Drácula de Bram Stoker, pero cuando uno lo lee piensa que es el mismo libro que compramos todos. Nunca te vas a dar cuenta de que, o sea, uno entiende que el traductor tiene que tomar decisiones editoriales muchas veces, pero esto estamos hablando, trascienden las decisiones editoriales. Esto es modificar escenas, modificar subtramas, eliminar personajes, agregar personajes. Por ejemplo, mencionaste Van Helsing. El personaje de Van Helsing originalmente en el primer manuscrito de la obra no era Van Helsing, era otro personaje que después no queda en la novela original y se transforma de un policía, pasa a ser este científico, entre comillas, investigador. Bueno, este personaje eliminado está en la traducción islandesa. O sea, son argumentos que sirven para decir, bueno, se basó en un primer borrador,
para hablar. Y me parece muy interesante la historia, primero porque no veo otras personas que estén hablando de esto, y segundo, porque era muy fácil hablar de todos los Dráculas del cine, la historia del vampirismo en el cine. Es una columna muy hecha ya. Así que les traía esta información muy, muy interesante. Recomiendo que lean. Recomiendo que lean Drácula, es muy bueno el libro. Es más denso que Frankenstein, lo comparo porque hay para mí Frankenstein es una cosa, un hito de la literatura. Primero porque Mary Shelley nunca tuvo el reconocimiento que se merece. Pero segundo, son dos novelas que están escritas de forma muy similar, son cartas que se van enviando los personajes. Mirá, ¿son epistolares? Claro. ¿Son libros epistolares? Las dos. Y en el caso de la traducción de Drácula al islandés, no, hay escenas que están narradas. Entonces como que nos damos cuenta que hay un trabajo que hoy por hoy no sé si lo permitirían. No cualquier traductor se toma esas libertades. ¿Y se te ocurre algún otro ejemplo? Pues sobre todo saliendo un poco de Drácula, pero en esto que vos traes como hilo, como tema de la traducción y de la manipulación que puede haber o no de literaria al momento de contar historias. A este nivel de modificación de la historia, de la narrativa, o sea, que amerita un debate de mirar los aspectos de la historia que conservó, los que cambió y los que eliminó, no se me ocurre. Sí, hace poco estuve contemplando las diferencias entre traducciones de, por ejemplo, una obra que me gusta mucho de Shakespeare, que es La tragedia de Tito Andrónico, y busqué en internet, yo tengo 2 libros en español, la tengo en inglés también, y busqué en internet diferentes traducciones y me llamó la atención las diferencias entre las mismas traducciones en una escena puntual. Claro. No le cambia el sentido, el impacto es el mismo, pero las palabras del libro en inglés son distintas a lo que está en español. Bueno, y contundentemente distintas. Con el inglés pasa un montón porque usan terminología específica. A mí me pasó cuando leí La Naranja Mecánica, que un compañero de un amigo de la infancia, de toda la vida, me dice, yo lo leí en inglés y no sabes todo lo que te perdés. Claro. Bueno, pero porque La Naranja Mecánica, justamente de todos los libros que podrías mencionar, La Naranja Mecánica tiene esa característica de que está escrito en la jerga que hablan los protagonistas, y el libro que yo leí viene con un glosario al final. Mirá. Con un diccionario. Porque eso en la película se ve. La diferencia que en la película está ligeramente modificado como para que uno lo pueda entender sin haber leído el libro, sin saber. Cuando uno habla del el viejo mete y saca en la película, sabés a qué se refiere el personaje, más en el contexto tan horrendo en el que está ocurriendo la frase. Pero en el libro, yo la leí en español, La Naranja Mecánica, tiene palabras que son en la jerga que ellos usan en la novela, porque son jóvenes, son una pandilla de jóvenes maleantes, y utilizan una jerga justamente para hablar entre ellos. Y es interesante porque en la película de Kubrick, él hace que ellos hablen así entre ellos, pero los adultos de la película hablan, entre comillas, normal. O sea, de todos los libros es un ejemplo muy interesante el de La Naranja Mecánica, porque el autor no tiene por qué contemplar que su obra sea traducida en otros idiomas. Él crea la obra, después el traductor tiene una tarea para mí tremenda. Y vuelvo al ejemplo de la literatura en otros idiomas, como por ejemplo el italiano, la poesía italiana. Yo leo mucho poesía italiana porque un autor que me gusta es poeta italiano, y no dejo de preguntarme lo que me estoy perdiendo por no saber italiano, porque estamos hablando de un tipo que escribió desde lo urbano, desde digamos los bajos fondos de Roma, escribía poemas con toda esa terminología tan lunfardo, y me lo estoy perdiendo porque estoy leyendo una interpretación, por más que esa interpretación sea del traductor más prestigioso. Generalmente los traductores, fíjense, son estudiosos del tema. Son gente que ha estudiado la obra de... Esto pasaba mucho con Borges, pasaba mucho con Cortázar. Cortázar tradujo a Edgar Allan Poe, pero porque lo estudió, era un estudioso del tema. Y bueno, y así con tantos otros ejemplos. Esta no es otra historia de Drácula, y mañana se estrena en el Ciclo Bizarro Drácula de Luc Besson, que promete. Va a ser un Drácula para mí distinto a lo que hemos visto. Es una mezcla entre un poco lo que vimos con Gary Oldman de Francis Ford Coppola a lo que vimos con Dráculas anteriores, en la medida en que quizás le eliminan este aspecto del terror para involucrarse más con lo romántico, con esta persona que perdió a su amada y como tiene esta maldición de vivir eternamente, una especie de Highlander, ¿no? Maldición no, es una bendición. Históricamente hablando, para el personaje es una maldición vivir eternamente. Eso es lo que a mí me gusta, digamos. ¿Cómo no me pasa a mí eso? Bueno,
Justamente, en películas como Cerca de la Oscuridad, de Catherine Bigelow, por ejemplo, el vampirismo, el vivir de noche, el vivir eternamente, es visto como algo bueno por un grupo de adolescentes, pero por otro es como algo malo. O sea, con el pasar del tiempo y de la interpretación, se puede llegar a tomar de diferentes maneras. Para el personaje, generalmente, pensemos en el personaje Willem Dafoe, en La sombra del vampiro, o en Klaus Kinski haciendo del Drácula de Herzog. Bueno, es una maldición. Vivir eternamente es una maldición constante. Y porque habla de tener una sed, un hambre incontrolable que no pueden satisfacer. Para vos, Gil, que no querés morirte nunca. Sí, que quieres ser eterno. Mañana claro. ¿Qué hora? Mañana entonces a partir de la medianoche. Medianoche, papá. 23:30 horas es la un poco de convocatoria. miedo igual a la medianoche. Para viejo. mí, esta película no les tendría que dar miedo. Estuve leyendo cosas muy positivas de los vestuarios. Mirá. Es un despliegue escenográfico Bien. y de vestuario muy interesante. De hecho, invitamos a que vayan. Hay un dress code, una etiqueta de quienes vayan vestidos de vampiros. Código de vestimenta. O look gótico, claro. Sí. Pueden ganar premios. Pueden ganar un premio. ¿Y la gente que va, te puede ver disfrazado vos, por ejemplo? Che. Yo me disfrazo. Sí, Tomá, pero no de Connie. Drácula. Yo lo he Pero visto no en de Drácula. fotos. Sí. Bueno, entonces mañana, más que besón, mordedón. Mucho más mañana que me voy a quedar, porque generalmente me tengo que ir rajando. Reíte duro. No, ¿por qué? Reíte Bueno, duro. mañana me voy a quedar, por Bien. eso digo, mañana es una buena. Igual no creo que vaya de Drácula, mañana voy a ir de otro personaje conocido de Misterio. Universal. de los Bien, monstruos. Misterio. No, vamos Pero a si decir. es noche de Drácula. Mirá cómo vende. Y bueno, pero no tengo disfraz de Drácula, ¿qué quiere? Uno improvisa con lo que tiene. Recomendamos que vayan, hay intervenciones en el hall, barra de tragos, lo que se les ocurra, hay premios para los que vayan y respeten el código de vestimenta. Drácula da mucho de qué hablar, pero bueno, hoy hablábamos de esta traducción al islandés de Drácula.